Bienvenidos, amigos de la Contrahistoria. Estamos de nuevo aquí, Alberto Garín y yo, en una nueva edición de esta Contrahistoria en directo, que parece ser que la última os gustó bastante. No se escuchaba bien, Alberto, eso es cierto. Lo ha mejorado el audio, esperemos. Le he pedido que hable alto para evitar que os quedéis sin oído mientras tratáis de adivinar lo que dice, que siempre es interesante. También, como podéis ver, ha mejorado su setup, que dicen los youtubers, es decir, ha mejorado el fondo. Bueno, el fondo es el mismo, lo que pasa es que ahora está mejor iluminado. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Demuéstranos que tu micrófono funciona bien. Pues yo espero que esta vez hayamos logrado la configuración necesaria para que nuestros escuchas tengan la mejor calidad. Bien, como os decía, esto no es un programa de realización de vídeo, esto es un programa para hacer videoconferencias, que funciona muy bien, está estupendo, graba estupendamente, te da una calidad de archivo de vídeo muy buena, pero yo no tengo controles, es decir, yo no estoy viendo cómo me entra el audio de Alberto ahora, lo cual al otro día me desesperaba un poco porque yo estoy acostumbrado a tener control sobre los parámetros, pues, de la contracrónica, ¿no? Tengo los defectos de la profesión. El hecho es que, bueno, le oigo por aquí, a ver, espero que vaya bien. Bien, hoy os vamos a hablar de una cosa que la idea nos la dio un oyente de la Contrahistoria hace ya bastante tiempo. Nos decía que había un montón de falsos históricos que hemos denominado, es decir, monumentos por el mundo, palacios, castillos, etcétera, que parecían, por ejemplo, de la Edad Media, pero no eran de la Edad Media. También se ven las catedrales, que algunas pues tienen un aspecto como muy gótico, pero no son propiamente góticas, son neogóticas. Y esto es algo que se ve desde el siglo XX muchísimo, pero no solo en el siglo XX. El hecho de mirar la arquitectura del pasado es algo que han hecho los arquitectos siempre y han querido o rechazarla o recrearla, una de dos. Algunos han querido incluso reinventársela, como vamos a ver en el programa de hoy. Alberto, que además de historiador y arqueólogo es arquitecto, es doctor en arquitectura. ¿Por qué universidad eres doctor en arquitectura, Alberto? Por la Universidad Europea de Madrid. Eres doctor en arquitectura. Vale, porque Alberto además es arqueólogo por la Sorbona. ¿Vale? Eso es. Tenemos aquí a un tipo de primera categoría. En la contrahistoria no entra cualquier cosa. Bueno, de hecho solo entra Alberto Garín. Bien, Alberto, me has propuesto una serie de temas que están muy bien, los tengo aquí en la pantalla. Me has pedido que podríamos empezar. Bueno, el título que has propuesto es Del anacronismo arquitectónico al falso histórico. Y me has propuesto empezar por la Catedral de Barcelona. La Catedral de Barcelona, que la estamos viendo en este momento, esto es lo que cuando uno va a Barcelona, al centro de la ciudad, la parte más turística, el barrio gótico que llaman, que de gótico, como veremos ahora, no tiene mucho. Uno se encuentra una catedral estupendamente gótica, no muy diferente a cualquier otra catedral gótica que pueda encontrar en Francia o en el propio norte de España. La realidad es que esta catedral no era así. Es así desde el año 1887, cuando se hizo la reforma. Antes lo que teníamos era esto que estáis viendo aquí. Bien, como veis, el cambio es que parecen dos edificios distintos. Por dentro no lo son, pero por fuera la fachada, desde luego, es diferente. La Catedral de Barcelona, Alberto, es uno de los ejemplos de falsos históricos más celebrados, que más se conocen, ¿no? Bueno, en realidad ahí es donde el título que te planteaba tiene que ver con cuál es el tipo de definición que utilizamos. Yo te decía del anacronismo arquitectónico, porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que el arquitecto decide resolver un problema Sí. utilizando un estilo del pasado sin que eso implique que la gente del lugar no sea consciente de que lo que están haciendo es anacrónico. Otra cosa es que pasado un siglo, pues ya no nos acordamos de cómo era la Catedral de Barcelona antes de esa última reforma. Y entonces nosotros lo hemos convertido en falso histórico porque hemos perdido la memoria de cómo era antes. ¿Por qué hicieron eso en Barcelona? Pues esa es la pregunta. Es decir, no les gustaba la catedral. Evidentemente, muy bonita no es, pero era auténtica, por lo menos, la que tenían. El gótico levantino, ¿no? Que se puede ver en otras ciudades de la antigua corona de Aragón. Bueno, en realidad tú mismo has caído en la trampa al utilizar el término auténtico. ¿Por qué va a ser más auténtica la Catedral de Barcelona con la fachada que tenía del siglo XV y no la del siglo XIX? Cuando, por ejemplo, vamos a León y nos va a ocurrir tres cuartos de lo mismo. O sea, es una catedral que ha sido muy modificada en el siglo XIX y no por eso deja de ser menos gótica. Pero ¿por qué ocurre? Tenemos que preguntarnos quién es el cliente que está pidiendo que se lleve a cabo ese cambio. Entonces, cuando entendemos quién es el cliente y qué es lo que el cliente desea, podemos entender por qué se lleva a cabo el cambio. ¿Quién pidió el cambio? El Cabildo, entiendo, ¿no? En Sí, aquel es una entonces. petición del Cabildo, en parte los industriales de Barcelona que van a en parte financiar el cambio, los feligreses de la catedral que están buscando la fachada que hemos podido ver
en la foto antigua no era lo suficientemente digna para una catedral. Hay que pensar Sí. que Florencia, y ocurre lo mismo, Florencia por las mismas fechas hace la catedral neogótica que se ve hoy. O sea, es un momento en el que la gente empieza a tomar conciencia de la necesidad de que sus ciudades sean más bellas, eliminando aquello que les perturba en esa belleza. Bueno, en el siglo XIX lo que encontramos es que hay más dinero, obviamente, se ha producido ya la revolución industrial, hay más recursos, qué sé yo, los cabildos catedralicios tienen más dinero, las ciudades tienen más dinero, y se empieza a pensar en que las ciudades, aparte de ser prácticas, tienen que ser bonitas. Pero esto también lo encontramos en el Renacimiento, por ejemplo, ¿no? El Renacimiento florentino es un caso claro de ciudad que se concibió como una ciudad bonita. Cuando Brunelleschi Claro, hace la cúpula no trata de hacer algo feo, que salir del paso, sino de hacer algo especial. es que, claro, nos choca encontrarnos la nueva fachada neogótica de la Catedral de Barcelona, pero a la larga lo que los florentinos del siglo XV hacen, recuperando el mundo clásico, no deja de ser una especie de anacronismo arquitectónico, puesto que lo que ellos están planteando es utilizar las soluciones arquitectónicas de los años 100, 200, 300 después de Cristo en el 1400, en el 1500. Entonces, viene a ser lo mismo, solo que en la cabeza de los arquitectos de esa época hay una forma de entender la arquitectura diferente que es importante entender. Hoy vivimos obsesionados por la novedad, mientras que las gentes del 480 y el 580 italiano vivían obsesionados por respetar a los maestros del pasado. Sí. Es más, para Brunelleschi, y más que para Brunelleschi, para los discípulos de Brunelleschi, lo que se había estado haciendo en Europa, esto que conocemos como gótico, ellos lo llamaban de una forma peyorativa la arquitectura moderna. Entonces ellos rechazaban la arquitectura moderna porque querían una arquitectura clásica. En el siglo XIX es lo contrario. En el siglo XIX lo que queremos es arquitectura moderna y lo que rechazamos es lo clásico por antiguo. Bueno, aquí hay un tema importante. Normalmente se viene a decir que lo que hacen los arquitectos renacentistas, evidentemente al principio son italianos, es que ven el gótico, dicen, bueno, aquí tenemos edificios góticos, ojo, el gótico italiano es muy peculiar, no es como el gótico francés o el gótico español. Pero el gótico dicen, esto es antiguo, esto no nos interesa porque está, como se dice ahora, dicen los jóvenes, eso de viejuno. Es decir, veían la catedral, en las catedrales antiguas, ojo, no la de Milán, que la de Milán también es un falso histórico, como bien sabes. La de Uh Milán -huh. la cambiaron radicalmente. Bueno, de hecho, la de Milán tiene un proceso constructivo bastante largo que no concluye hasta el siglo XIX, pero vamos que si visitamos el Milán del siglo XVI no reconoceríamos il Duomo, en absoluto. Pero bueno, el hecho es que ven la arquitectura gótica y la ven como vieja, pero no, la veían como lo último, como vemos ahora un edificio, nosotros ahora un edificio de cristal y un rascacielos, ¿no? Una cosa así. Eso es, era la arquitectura moderna, que es la que ellos rechazaban porque consideraban que era de peor calidad estética que la arquitectura clásica. Porque hay que recordar que en el caso del Duomo de la Catedral de Florencia, de Brunelleschi, Sí. El Duomo es gótico, o sea, es una estructura gótica, una estructura arquitectónica gótica, la forma que está construida es una estructura ojival que responde al modelo medieval, al modelo gótico, pero que los florentinos decidieron ponerlo como la primera obra del Renacimiento, a Sí. pesar de que en realidad la primera obra del Renacimiento es el Hospital de los Inocentes, también de Brunelleschi, con otros criterios estéticos y constructivos distintos. Entiendo. Vale. En el caso de Brunelleschi, él cuando recibe el encargo, la catedral está, digamos, completamente terminada. Es decir, le falta solo la cúpula y él decide hacer una cúpula como no se había hecho antes, pero tampoco se había hecho en Roma. Es decir, él innova. A pesar de que conocía Roma, hicimos bueno, un programa sobre aquí en la contrahistoria sobre el Renacimiento florentino. Él no se puede inspirar en nada porque no hay nada igual construido. Bueno, en realidad sí que tiene referentes y la cúpula es muy interesante. La primera cúpula con base octogonal que a su vez lanza arcos ojivales para tratar de cerrarse, solo que son de una altura mucho menor, es el baptisterio de la catedral que Brunelleschi tiene a 100 metros de su duomo, o sea que lo tiene muy fácil. ¿Eh? Si quiere ver cómo es una cúpula de base octogonal después cubierta con estructura ojival, solo tiene que mirar el baptisterio. Otra cosa es que las dimensiones que Brunelleschi utiliza son muchísimo mayores que las del baptisterio. Él mismo dice que se fija en el Panteón en cuanto a las dimensiones, pero desde el punto de vista constructivo se está fijando en el baptisterio que tiene a la par, se está fijando en la forma de construir del mundo gótico. Y eso trasladado al siglo XIX es muy interesante
porque ya hicimos nosotros una contrahistoria sobre arquitectura gótica. Lo jugoso es que las soluciones constructivas, o sea, cómo levantar un gran edificio Sí. de unas cuantas docenas de metros de altura que tuvieron los góticos, es algo que todavía en el siglo XIX, a un tipo como Viollet-le-Duc, le parece impresionante. Bueno, el caso de Viollet-le-Duc, que es Eugène Viollet-le-Duc, que es un arquitecto, bueno, fue, evidentemente lleva muchos años muerto, que reconstruyó, bueno, restauró, no la reconstruyó porque construida ya estaba, la ciudadela de Carcassona. Carcassona está en el sur de Francia, relativamente cerca de la frontera española, y creo que cualquier persona que haya viajado por esa zona la ha visitado porque no es fácil de evitarla, es poco menos que imposible, y además es muy bonita cuando se ve. La estamos viendo en este preciso instante, lo que es la ciudadela de Carcassona en estos momentos. Lo que vemos, y esto hay mucha crítica que llega hasta el día de hoy, es que Viollet-le-Duc, este hombre, este francés, básicamente se inventó una Edad Media que no había existido, que había creado poco al gusto lo que había sido la ciudadela de Carcassona en su momento álgido en la Edad Media. Entonces, tú, la ciudadela de Carcassona, entiendo que la conoces bien. Sí, ¿Y sí. te parece la obra de Viollet-le-Duc? Pues en el caso de Viollet-le-Duc estamos ante un personaje que se enamora de la forma de hacer arquitectura del mundo gótico, que la estudia en profundidad, que llega a entenderla de una forma magistral. El resultado son las diferentes obras que publica sobre la arquitectura gótica. Yo por aquí en casa tengo, aquí a la izquierda, tengo el Diccionario Razonado de la Arquitectura Medieval, que es un ladrillo impresionante. Sí. Entonces, llega a conocer tan a fondo la arquitectura gótica que se atreve a seguir haciendo evolucionar la arquitectura gótica. Entonces, no es un hombre que genere falsos históricos, a pesar de que esa es la crítica que se suele hacer, no solamente en el caso de Carcassona, que es el más gigantesco de todas las obras que hace, también estuvo en Notre Dame de París, estuvo en otros castillos, pero lo que él considera es que ha llegado a absorber tanto la arquitectura gótica que le importa muy poco vivir en el siglo XIX. Él quiere seguir empujando la arquitectura gótica hasta donde lo pueda llevar. Entonces, Pero, claro, el resultado sería tan anacrónico como Brunelleschi en el siglo XV, tratando sí. de impulsar de nuevo la arquitectura romana 1300 años después. Pero por ejemplo, en la ciudadela de Carcassona, por lo que yo recuerdo, yo ahí he parado solo una vez en mi vida, me parece estaba lleno de turistas, además, hacía un calor de mil demonios, como hace siempre el sur de Francia en verano, y recuerdo que una de las críticas era que había puesto, creo que eran los tejados de pizarra, cuando en la Edad Ajá. Media no lo tenían de pizarra. ¿Por qué se los Uh-huh. puso de pizarra? Bueno, el hecho de no tenerlos en pizarra no los tenía de pizarra en Carcassona. Y podía haber cubiertas de pizarra en el norte de Francia. Entonces, la teja de pizarra es una teja antigua en el norte de Europa, frente a la teja de cerámica que solemos utilizar en el Mediterráneo y que en Castilla podemos encontrar en todas partes. Entonces, Bueno, él está trasladando un material que no era propio del sur de Francia al sur de Francia, pero que la teja de pizarra existe en época medieval, existe. un caso de teja de pizarra es el Escorial, y toda la arquitectura esculiarense, ¿no? Madrid está lleno de teja de pizarra. Sí, pero porque Felipe II se enamora de las pizarras cuando pasa por los Países Bajos, le gusta, le parece un material fantástico y se lo trae a España. Es muy curioso porque en la actualidad, en el norte de Francia, cuando se restauran los edificios o se construyen edificios historicistas con cubiertas de pizarra, la pizarra es de origen español, esencialmente de la zona de la Cabrera, en León. Entonces, bueno, hemos dado una vuelta ahí a los materiales muy jugosa. Aquí, de hecho, hubo un montón de falsos históricos en la posguerra, porque el régimen de Franco quiso recuperar una especie de estilo arquitectónico que él consideraba, que ellos consideraban español, imperial, que era el herreriano. Es más, Ajá. el Ministerio del Aire en Madrid es una especie de Escorial en miniatura. Tú lo ves Ajá. desde lejos y parece que a un ojo no informado, cuando llega, se acerca a Madrid por la autopista y dice, leches, han puesto el Escorial en el centro de la ciudad, ¿no? Si lo ves, por ejemplo, cuando uno viene desde La Coruña. Entonces, esto de nuevo estaríamos en falso histórico por razones políticas. Ahí la motivación fue clara. El cliente era el Estado. Sí, pero es que nos engañaríamos si pensáramos que hay un momento en la historia de la arquitectura donde no es el cliente el que termina por imponer el gusto que desea en ese momento. Entonces, indudablemente, el régimen franquista en los años 40, principios de los 50, se abona al herreriano como estilo imperial. Bueno, no es que sea especialmente feo, nos puede resultar chocante, pero se ajusta bien al perfil de Madrid, dado que está lleno de edificios de finales del 16 y 17, con estas estructuras, los muros de ladrillo, las cubiertas de pizarra,
el Ministerio del Aire se ajustaba perfectamente a la fisonomía madrileña. Claro, en el caso de Madrid sí encontramos edificios del siglo XVII que están construidos en ladrillo con tejada de pizarra, con chapiteles, etcétera. El caso del Palacio del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Palacio de Santa Cruz, está construido así. No Sí, es o la la Plaza Plaza Mayor. Mayor, Capitanía General, al final de la calle Mayor, o sea, tenemos unos cuantos. El propio ayuntamiento, el Ayuntamiento Viejo, que estaba en la Plaza de la Villa, todos estos edificios del 17 responden a esa fórmula. Entonces, cuando pasen 1000 años y miremos hacia lo que es el estilo herreriano imperial del franquismo, pues la Sí. gente dirá, pues bueno, la última gota del estilo escurialense del 16-17 que llega ahí y ya está, y nadie va a poner más coco. Porque, insisto, no hay arquitectura que no tenga un cliente detrás que imponga sus gustos, vaya más allá. Es muy curioso, para nuestros escuchas hispanoamericanos, no sé cómo se llamaría la serie cuando la pasaran por las televisiones hispanoamericanas, Falcon Crest, pero Falcon Pues Crest en España. se llamaría Falcon Crest, Alberto. Este era el Es nombre, lo posible. tomamos del inglés. Sí, entonces, si se llamó igual, lo conocerán, esta historia de los viñedos californianos. La casa de Angela Channing se convirtió en el modelo más repetido de las casas de los nuevos ricos en muchos pueblos de Castilla, de Andalucía, de Extremadura. Entonces, ve a buscar tú el origen de esa arquitectura de columnas y frontones que te encuentras por todas partes, ¿eh? Que las encuentras igual en Ávila que en Badajoz. Bueno, hay una cosa en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es un país nuevo, obviamente, relativamente nuevo. Entonces lo que fueron es tomando estilos traídos de Europa, obviamente. Entre otras cosas porque los indígenas americanos no tenían propiamente arquitectura. Los indígenas americanos del norte estoy hablando, no los del sur, ni los del centro. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, es que la Casa Blanca está inspirada en las mansiones inglesas, los manor, de las mansiones inglesas del siglo XVIII. El propio Boston está inspirado completamente en Londres, en la arquitectura georgiana. Y luego en lugares como, por ejemplo, Florida y sobre todo California, se recrea una suerte de arquitectura española, lo que ellos llaman Spanish Style, que es bueno, un refrito básicamente, aunque a ellos les parece súper histórico. Es más, creo que hay una copia de la Giralda y tienen refríen la arquitectura histórica española, aunque eso sí, no dicen que es histórica, obviamente. Es decir, que luego los estilos se van reutilizando. Sí, porque además en el caso de esa arquitectura de origen inglés que vemos en el este de Estados Unidos, a su vez es esta arquitectura clásica que parte de Palladio, que es este arquitecto italiano de finales del siglo XVI, que está copiando desde Brunelleschi a la arquitectura romana. Entonces es una copia, de una copia, de una copia, de una copia, porque todos consideran que lo que quiere expresar el cliente, ese tipo de soluciones arquitectónicas, lo cuenta muy bien. En el caso del Spanish Style que encuentras en California, Florida, es todavía más simpático, porque ahí sí que es un refrito entre lo poquito que hacen en las misiones franciscanas de California, que hay un repertorio interesante de soluciones estéticas, más algo que ellos creen encontrar en el norte de México, más incluso algún monasterio que desmontan y se llevan hasta California a principios del siglo XX, y el resultado es un eclecticismo muy atractivo y muy divertido que solo se puede llamar Spanish Style en un sitio como California, porque es muy difícil traerse a España y da igual que el español sea un navarro, un catalán o un extremeño, le costaría entender por qué se llama eso Spanish Style. Bueno, es un poco como cuando hablan de comida española y lo mezclan todo, ¿no? Aquí la paella por un lado, la tortilla, tal cual. Bueno, no estaríamos hablando, nos estaríamos saliendo del tema, porque eso no es ni pretenden los estadounidenses que eso sea histórico. Es decir, tú llegas a una mansión en Beverly Hills de presunto estilo español y lo último que encuentras es al dueño diciéndote, no, esto vino aquí, Gaspar de Portolá y lo hizo en el siglo XVIII. No se le ocurriría. Bueno, vamos a avanzar y vamos a meternos en el punto más polémico del programa. Alberto y yo llevamos años discutiendo por un tipo llamado Le Corbusier, al que yo detesto, voy a decirlo así claramente, ya sin más, para poner las cosas claras desde el principio. Detesto no a él, obviamente, no sé, no tuve la ocasión de conocerle, pero sí su arquitectura. Con esto no estoy diciendo que todo lo que hizo Le Corbusier no me guste, pero la mayor parte. Como muestra un botón, Le Corbusier fue un arquitecto suizo del siglo XX, muy famoso,
tremendamente famoso para lo que hizo. Un tipo que si de él hubiera dependido hubiera tirado París y lo hubiese dejado convertido en esto que veis ahora mismo. Se llama el Plan Voisin del año 25 y que, bueno, aunque no destrozó París, bueno, París en cierta medida lo había destrozado un poco Haussmann unos años antes. Lo que sí hizo es hacer barbaridades, disparates como esto que estamos viendo. Es el monasterio de la Tourette, que es, bueno, no sé si parece una planta de residuos para tratar residuos nucleares o una granja de pollos o algo así, pero es un monasterio que tiene monjes dentro, que yo no sé cómo no se vuelven locos. Bueno, pues ya os he hecho la presentación de Le Corbusier. ¿Qué tienes que decir en su defensa después de estas dos imágenes tan impactantes para nuestros ojos? A mí a punto está de ponerme a llorar porque las tengo muy vistas, ¿sí, no? Y entiendo que los espectadores estén ahora mismo tirándose de los pelos. ¿Qué puedes decir de este ser a favor de él? Bien, en el caso de Le Corbusier, para este debate que tenemos sobre falsos históricos y anacronismos arquitectónicos, sin duda es uno de los grandes enemigos del anacronismo arquitectónico. Él no se inventa la arquitectura contemporánea. Sí es el hombre que más teoriza, es el hombre cuyos libros son más provocativos, que más han incidido hasta la actualidad. Para los arquitectos más jóvenes sigue siendo una especie de Dios cuyo catecismo hay que seguir. Y entre las frases que él suelta está el hecho de que hay que hacer una arquitectura del tiempo en el que vivimos. Y entonces él es alguien que rechaza totalmente cualquier tipo de viaje a una estética del pasado. Y eso ha quedado claramente impreso en la cabeza de las generaciones de los arquitectos actuales, sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos, porque Le Corbusier Sí. sería el bisabuelo de los arquitectos contemporáneos. Y cuando mis estudiantes de arquitectura creen que están haciendo algo súper novedoso, les digo, pues estás haciendo lo mismo que tu bisabuelo, entonces no es muy novedoso. Fuera de eso, Le Corbusier es un tipo muy imaginativo, que trata de buscar soluciones muy interesantes. En el caso de la Tourette, que conozco, me lo he recorrido con fervor, pues Con bueno. fervor. Bueno, menos mal que este programa no es en directo, pero es, digamos, en falso directo. Es decir, que estamos nosotros presentes ahora mismo y está produciéndose el chateo de todos los espectadores. Decir que eso yo lo recorrí. Ojo, no lo he recorrido en la vida, solo lo he visto en fotografías y no quiero verlo en persona porque es que me darían ganas de dinamitarlo. Es decir, eso es novedad, hacer una caja de zapatos horrenda, hacer un centro Pues de bueno, reciclaje de residuos nucleares es novedad, cuando uno pues puede como te vivir en una digo, casa que sea agradable. Además pues como está en te un lugar digo, bonito, está en León, con sí, unos sí. prados verdes estupendos al lado y lo destrozó. Sí, sí, y hay el antiguo convento, el primer convento que tenían los dominicos, bueno, no el primero, el del siglo XVIII, que es donde yo estuve comiendo con los dominicos, es un sitio muy agradable y demás, pero es cierto que cuando, visto desde fuera, en efecto no sabemos si es una planta de residuos nucleares o una caja de zapatos maltrecha, cuando uno entra al área de las celdas, la visión que uno tiene desde el área de las celdas hacia el exterior es muy atractiva porque no hay barreras arquitectónicas dentro de las celdas. Sí. La gran iglesia del convento, que básicamente es la capilla de los monjes, logra un nivel de espiritualidad muy interesante. Quizás para una oración silenciosa, porque es cierto que el sonido no funciona muy bien. No Bueno, reverbera. nivel de espiritualidad porque te quieres morir, claro, quieres reunirte con el Altísimo después de ver eso. No, al contrario, la iluminación tenue que consigue a través de la grieta que abre en las cornisas al límite del muro superior es muy atractivo. Bueno, es un experimento, como casi toda la arquitectura de Le Corbusier. Posiblemente a la larga la Tourette es un experimento más exitoso que otros experimentos de Le Corbusier, como la Villa Saboya, que a lo mejor te parece menos inquietante, pero que es inhabitable. Es inhabitable porque había unas corrientes de aire y unas humedades y unos acabados pésimos. O sea, si quieres declararle culpable a Le Corbusier por una de sus obras, que sea por la Villa Saboya y no por la Tourette, que para los dominicos que hoy la siguen utilizando, sí que encuentran que funciona muy bien como monasterio. Bueno, resulta que Le Corbusier, que hacía esos adefesios por ahí, luego para su casa, en cambio, fue muy clásico. Él vivía en una casa normal. Él, de hecho, murió en ella, creo, en la Riviera Francesa, o ciertos chalets, como los chalets suizos que diseñó, que eran normalitos, eran bonitos, vamos, era un lugar donde invitaba a entrar. Es decir, que quería lo feo para los demás, un poco como los políticos, ¿no? Esto está muy bien, pero para ti. Yo luego tengo lo mío. Bueno, Al hospital público vas tú, que yo me voy a la clínica Ruber. Más o bueno menos. los chalés, no sé si podremos insertar una imagen de alguno de los chalés suizos, Sí, sí, es el trabajo. estamos viéndolo ahora mismo. Vale. Entonces,
estas son las obras iniciales de un joven Le Corbusier que comienza a hacer arquitectura, comienza ahí. Entonces, comienza haciendo arquitectura como la que hace el resto de la gente y después se deja llevar por ese empeño de la búsqueda de la originalidad absoluta, que a lo mejor ese sí que es el gran pecado de Le Corbusier, la obsesión que tiene cualquier arquitecto después de Le Corbusier de tratar de ser el más original. Claro, la trampa que hace Le Corbusier es que para ser original, para desarrollar la arquitectura que hizo, el malandrín se fue a recorrer el Mediterráneo, estuvo en Grecia, está en Turquía, ve arquitectura clásica, ve arquitectura bizantina, la dibuja, y es a partir de ahí donde dice, bueno, ¿qué puedo hacer que sea diferente a todo esto? Es decir, es alguien que plantea una alternativa a la arquitectura histórica después de conocer muy bien la arquitectura histórica. O sea, no es un ignorante que se lanza a ver, puede hacer una caja de zapatos, sino que como haya hecho una caja de zapatos, a ver cómo queda. O sea que se puede decir que en el caso de Le Corbusier, que llega ya en el siglo XX, está todo inventado y hace un poco como los pintores contemporáneos. Como ya está todo dibujado, lo que voy a hacer es volcar un cubo de pintura azul en un lienzo blanco y digo que esto es abstracción y le peino a un tío tranquilamente 10.000 euros por ello. Más o menos es esto, ¿no? Bueno, en Estaríamos realidad entrando en un nuevo debate y es un poco la estafa del arte contemporáneo, pero más o menos la cosa va de esto. pero podemos algún día abrir un debate sobre arte contemporáneo. En cualquier caso, si hay un tipo que quiere pagar 10.000 euros por un cuadro, pues Ah, fenomenal, encantado. sí, son suyos y Sí. son suyos sin problemas, adelante. Pero sí es cierto que Le Corbusier y los arquitectos contemporáneos de Le Corbusier, sobre todo la escuela de la Bauhaus, pero no solo ellos, bien ya antes de ellos hay gentes que están haciendo cosas muy interesantes, Perret, Garnier, a finales del siglo XIX, sí fueron capaces de establecer un tipo de arquitectura contemporánea completamente diferente a la arquitectura previa. Sí, Entonces, una forma muy fácil de entenderlo. Tanto tú como yo, en las casas que estamos viviendo ahora mismo, para poder iluminarnos, incluso cuando luce el sol en la calle, o damos la luz eléctrica, o nos resulta difícil leer un libro porque nos falta luz. Nos falta luz porque la altura de los techos es muy bajita y no permite que los rayos del sol, que son tangenciales y no horizontales al planeta Tierra, nos lleguen a la altura de los ojos. En la arquitectura clásica, los techos eran muy altos y entonces eso les permitía iluminarse directamente con luz natural. Bueno, estos techos de la altura que tenemos hoy es la altura de la arquitectura internacional de Le Corbusier y de la Bauhaus, que hicieron una arquitectura supuestamente a la medida del hombre, esto que años después de Corbusier convirtió en el modulor. Entonces sí que inventaron algo completamente nuevo, algo tan novedoso que un siglo después nos tenemos que romper la cabeza con ese término de moda que es arquitectura sostenible, porque a ver cómo hacemos para ahorrar energía, porque hemos bajado el techo 1 metro y hemos descubierto que tenemos que tener luz eléctrica todo el día puesta. Entonces, sí que hicieron algo nuevo. Que funciona mal, pero que hicieron algo nuevo, hicieron algo nuevo. bueno, las locuras arquitectónicas se siguen perpetrando ya en el siglo XXI, es decir, no hay que irse hacia el siglo XX y a Le Corbusier. Bien, vamos a pasar a otro tema que en este caso, bueno, más que un tema es una pregunta que tú mismo me has formulado y lo que me has enviado. Que la pregunta sería, básicamente, ¿qué es histórico y qué es moderno? ¿Vale? Ajá. En arquitectura. ¿Qué podríamos decidir que es histórico y qué podríamos decir que es moderno? Esto se ve, por ejemplo, y me has puesto un ejemplo que era el Palacio de Cogolludo, que está en Guadalajara, en el que es un edificio histórico, pero a la vez también es en cierta medida un edificio moderno. Bueno, el Palacio Cogolludo es un edificio, en principio, hijo de su tiempo, finales del siglo XV, principios del XVI, pero Estamos viéndolo ahora mismo, el Palacio de Cogolludo, ¿eh? entonces, este palacio de los duques de Medinaceli, a finales del siglo XVIII, los duques no pueden mantener el gran palacio con su patio principal, una serie de patios traseros, unos grandes jardines a 2 niveles laterales, decide demoler parte del palacio, pero otra parte del palacio se conserva. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Después de la guerra civil, el palacio va a ser restaurado por un arquitecto, Rodríguez Valcárcel, que cuando se enfrenta al Palacio Cogolludo tiene un problema. Como 50 años antes de la restauración, un historiador del arte español, Gómez Moreno, ha pasado viendo el Palacio Cogolludo, se queda sorprendido de esa fachada que estamos viendo en la imagen. La fachada es una copia de un edificio milanés del 480, y entonces Gómez Moreno dice, date, estamos ante el primer edificio renacentista de España. Con la ventaja de que es 20 años más antiguo que Fontainebleau en Francia, de modo que esto muestra que después de Italia, el primer país que se apuntó al Renacimiento,
a la modernidad, a la vanguardia, al saber hacer, al humanismo, es España. Y Cogolludo es el gran ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, que la fachada de Cogolludo se parezca a un palacio de Milán no tiene nada de sorprendente. Eso es un grabado. El grabado llegó a manos del arquitecto de Cogolludo, le gustó. Al duque Miraceli, que es el que pagaba, también le tuvo que gustar. Pero cuando te siguen haciendo el palacio al interior, el palacio es un palacio muy medieval. El patio principal es asimétrico, cada uno de los corredores tiene dimensiones diferentes. La sala principal, que está detrás de esa fachada que estamos viendo en segundo nivel, está llena de yeserías y tuvo gran cantidad de azulejos medievales. El resto del palacio estuvo decorado con azulejos. Entonces el restaurador, González Barcárcel, después de la Guerra Civil, se encuentra con el problema de que va a restaurar el primer edificio renacentista de España, que solo es renacentista en su fachada, pero no en el interior. Y entonces, ¿qué es lo que decide hacer el restaurador? El restaurador decide rehacer el palacio, hacerle auténticamente renacentista. Para lo cual lo tuvo empacho en desmontar el patio principal, volver a levantarlo, ahora con las dimensiones correctas. El pórtico que salía al patio no salía al centro, como se espera de un palacio italiano, salía a un lado, que es propio de la arquitectura hispana. Entonces corrió la puerta metro y medio para dejarla bien en el eje del patio principal y sobre todo arrancó de las paredes de todas las habitaciones los azulejos medievales. No arrancó 1 o 2 azulejos, no arrancó 100 o 200 azulejos. En la excavación arqueológica encontramos 16.000 azulejos. De modo que después del paso del arquitecto restaurador había conseguido el perfecto edificio renacentista, el primero en el caso español. Eso 400. Eso es un falso histórico, ¿no? Es un falso histórico. Es un falso histórico de los buenos, de los bien construidos. Claro, el problema es que el hombre se quedó sin dinero a mitad de camino y se le quedó en ruinas el palacio. Entonces, cuando hoy visita uno el palacio, es un falso histórico todavía mejor, porque como está en ruinas, uno no puede imaginarse que la ruina no sea el resultado de los avatares de la historia del palacio, sino de que el restaurador se quedó a mitad de camino cuando ya había desmontado buena parte del palacio y lo estaba rehaciendo, se queda sin dinero y para ahí. Entonces, claro, es el falso histórico por antonomasia, porque el restaurador del siglo XX se reinventa un palacio renacentista y encima lo deja en ruinas para que parezca todavía más renacentista. Y además, en el caso del Palacio de Cogolludo, tenemos una circunstancia peculiar, y es que al tipo no le parecía lo suficientemente renacentista. Es decir, él había descrito lo que era verdaderamente histórico. Eso es. Entonces, él se había encontrado un edificio histórico que decidió convertirlo en un edificio que se ajusta a los manuales de historia del arte, que es algo que nos ocurre constantemente. La mayor parte de la gente que se acerca a la historia del arte lo estudia en los manuales, incluso hay unos libritos preciosos, cómo saber distinguir el barroco, el rococó, el neoclásico, el manierismo. Entonces te dan un recetario, tú aplicas el recetario y si algún elemento del recetario falla, pues cámbialo, porque es la prueba de que el arquitecto o el pintor de los siglos XV y XVII no sabía de estilos arquitectónicos o de estilos artísticos y necesitaba esa mejora que hacemos en el XXI. Entonces, el que te es que la solemos aprender, y tú lo recuerdas cuando estabas trabajando en historia, a través de diapositivas, a través de libros y muchas veces enfrentándote directamente a la obra de arte. Bueno, aquí nos encontramos, volvemos a la historia de Barcelona. Es decir, no era lo suficientemente medieval. Y entonces él decide meterle mano. Dice, bueno, esto es de la Edad Media, efectivamente, y además se puede ver en las imágenes, pero no nos parece la Edad Media tal y como nosotros nos la ha metido en la cabeza la historia del arte. Luego tendríamos que ir al mismo origen de la historia del arte, es decir, a Giorgio Vasari, a las vidas de los artistas y a la descripción de estilos, que hasta el siglo XVI no aparece nada ni remotamente parecido a eso. Incluso habría que ir después, habría que ir a Winckelmann, que es el primero que define la arquitectura clásica, ya a mediados del XVIII. Él es el padre fundador de esa obsesión por los estilos, esta creencia de que todos los artistas que vivieron en un tiempo determinado trabajaban exactamente igual, que es un gran disparate, pero que es un disparate que es que, demonios, que en los colegios, cuando uno está en primaria y en secundaria y les explican historia del arte a los niños, se lo explican de esa manera. Entonces, apréndete el recetario, considera que los artistas del pasado no eran gentes creativas y libres, que eran una especie de robotitos que seguían el recetario y nada más. Entonces, si hay algo criminal en la conservación del patrimonio, es que nos han enseñado historia del arte a partir de recetarios. Y viajamos por el mundo a partir de recetarios. Entonces, cuando llegamos a Alcalá de Henares, nos enseñan la universidad y nos dicen,
pues aquí hay una combinación de gótico, renacimiento y manierismo. Y el guía se queda tan a gusto. Ha dicho 3 palabras importantes, pues el visitante, el turista dice, esto debe ser increíble. Hay 3 estilos en la capilla de San Ildefonso. Bueno, es en cierta medida la necesidad que tenemos de categorizar y de encasillar. Esto es así, entonces tiene que ser todo así, porque en el momento en que se sale, pues la cabeza nos estalla, ¿no? Una cosa de estas. Y esto nos lleva directos a los, más que a los falsos históricos, a los históricos fusilables. Hemos visto algunos en la contrahistoria, como por ejemplo el Palacio de Nosos en Nosos, en Creta, vamos, lo que era la antigua Nosos, que lo hizo Evans. Y el otro día comentaba yo lo de las 7 maravillas del mundo antiguo. La semana pasada Ajá. comentaba la reconstrucción de Babilonia por parte de Saddam Hussein, que yo no la he visto, no he podido ver aquel disparate, pero vamos, por lo que he visto en fotografía, no lo he visto en persona, quiero decir. ¿Tú lo conoces? ¿Has estado por ahí? No. Yo hasta Babilonia no he llegado. Sí he estado en Irak, pero solo en el norte de Irak. Bueno, en Irak tenemos el caso de Erbil, que también es un caso parecido, ¿no? Reconstruyó unas murallas. Igual, Saddam Hussein hizo unos destrozos arqueológicos y artísticos y arquitectónicos bestiales, aparte del destrozo que hizo en el país. Erbil es un caso muy curioso. Erbil es en la actualidad la capital del Kurdistán iraquí, aunque históricamente no tenía esa dignidad. Entonces, la ciudadela de Erbil ellos se ponen la medalla de ser la ciudad permanentemente habitada más antigua del mundo, porque en el caso de Jericó, que sería la ciudad más antigua del mundo, hay momentos en los que está abandonada. Y Erbil, desde que surge, siempre tuvo gente viviendo allí, desde hace 6.000 años. Pero bueno, más allá del título que se puedan poner en Erbil, lo interesante es que la ciudadela, sí es cierto que en gobiernos previos a una gente escabellida cortó la ciudadela de dos, Uy, espera, una Alberto, cosa. Alberto, espera, que está entrando el audio muy mal ahora, como a cortes. Y si total, se te corta el vídeo, importa poco, pero cuando se te corta el audio, la cosa ya empieza a ir mal, porque no se te escucha. A ver, háblame, dime algo. Estamos teniendo Sí, problemas técnicos. ¿Sí? te estaba contando el caso de Erbil. Empieza. ¿Sí? Sí, entonces estaba explicando que antes de Saddam ya hubo una gran avenida que cortó la ciudadela, pero ¿Sí? luego Saddam se enfrenta a Erbil con un montón de problemas personales, porque Erbil es de origen asirio, entonces él hace una reconstrucción de la puerta principal, que es una cosa que parece mucho a lo que ha hecho en Babilonia, no sabemos si es una cosa asiria, neoasiria o qué es lo que está haciendo, pero claro, cuando uno recorre la ciudadela, pues lo que tiene dentro es una arquitectura otomana de los siglos XVII y XVIII, a la que le llega una capa europeizante a finales del siglo XIX, principios del XX, una cosa sobre todo muy británica. Entonces, ¿cuál es lo auténtico? ¿Cuál es lo moderno? ¿Cuál es lo antiguo? ¿Qué respeto? ¿Dejo la capa británica o la elimino porque queremos ser hoy más kurdos que nadie o en los tiempos de Saddam Hussein más árabes que nadie? Entonces, bueno, cuando Saddam llega y deja su gran cagada en la puerta, lo que trata de mostrar es la orientación que quieres. No, yo ni siquiera voy a remontarme a mi pasado árabe. Yo soy asirio. O sea, yo soy de las civilizaciones más antiguas y este es el mundo que construyo. Entonces, bueno, se está inventando una historia que es algo propio de cualquier tirano que interviene en el patrimonio, rápidamente lo reconvierte hacia esa historia, no deja de ser lo mismo, lo que hablábamos antes del neoherreriano, de ese estilo imperial del Ministerio del Aire, pero claro, en el caso de Erbil hay demasiadas capas, demasiada historia que no nos permite saber que por mucho, no dio tiempo a Saddam Hussein de cargarse por completo la ciudadela, nos permite ver que más allá de lo que él quería, hay una historia mucho más heterogénea de lo que un tirano quiere ver. Bueno, el caso de tiranía arquitectónica fue la de Ceausescu en Rumanía, que en los años 80 decidió tirar Bucarest y reconstruirlo, el centro por lo menos. Hizo el Ceausescu, que llamaban ahí en Rumanía. Es decir, que quería hacer una nueva ciudad desde cero, Ajá. directamente sin enlace ninguno con el pasado. Es más, salvó algunas iglesias que eran medievales porque se lo pidió la UNESCO y poquito más y pagó el desplazamiento. Sino que esa es la otra, que es directamente romper con el pasado. Que es la historia es Sí, mala, han estado equivocados todos antes de mí y necesitamos empezar desde cero. Eso es muy del realismo socialista. sí, bueno, también puede ser sencillamente apuntando a la modernidad si tienes Brasilia. Entonces, también rompo con mi pasado y decido construir una ciudad en estilo internacional en mitad de la selva. Pero Brasilia no Entonces, había nada, ahí en mitad del Mato no, Grosso. es cierto, en ese caso no estamos destruyendo nada previo, pero sí decidimos crear una capital
a la modernidad. Entonces, Brasil da un salto a la modernidad y para ello no voy a resolver el problema de los brasileños, voy a hacer que la bandera del país sea la nueva capital de la modernidad. Pero sí, el ejemplo de Ceausescu es un ejemplo donde arraso con lo que había, lo que tú decías antes, que era el sueño de Le Corbusier con París, con Sí. su plan Voisin, cuando lo que quería era arrasar lo que había, porque al final la arquitectura histórica que veo no me termina de convencer y yo soy capaz de hacer algo que es mucho mejor. Bueno, Que por lo general es un error. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce una destrucción sin precedentes, especialmente en Alemania, porque las ciudades quedan bombardeadas, ese es el sueño de los Le Corbusier de la época. Si vemos, por ejemplo, Berlín es una ciudad en buena medida reconstruida en la segunda mitad del siglo XX, vemos como la parte este, la que cayó en manos de la RDA, hicieron avenidas, sobre avenidas antiguas, hicieron avenidas nuevas, con edificios completamente nuevos. No hay más que ver la Alexanderplatz. Si vemos una foto del Alexanderplatz en 1930 y otra en 1960, son dos ciudades distintas. Es decir, que para una visión Le Corbusierana de la arquitectura necesitas una guerra mundial y un bombardeo que lo arrase todo y romper con la historia. Bueno, eso ayuda, aunque después puedes tener casos como el de Varsovia, que sí trataron de reconstruir la ciudad histórica destruida en cierta medida. Entonces, no es la única alternativa la de crear la ciudad totalmente nueva, pero insisto, sí que es la obsesión de muchos arquitectos después de Le Corbusier. Por eso es el gran pecado de Le Corbusier, es haber insistido, y todos los arquitectos contemporáneos le siguen el paso, o casi todos, de que solo lo nuevo, lo que es realmente novedoso, vale. Entonces, claro, si después de la Segunda Guerra Mundial tengo que hacer una ciudad, es genial, porque puedo hacer la ciudad totalmente nueva, que no me habría costado. Hay un ejemplo muy bonito en Francia, en París, el Saint-Denis, al norte de París. ¿Sí? Es un barrio de migrantes, es un barrio humilde. Se llevó a cabo una reforma urbana en los años 80, 90 importante. Hicieron una excavación arqueológica que abarcó una parte importante del centro histórico y decidieron rehacer la ciudad aprovechando el callejero tradicional. Entonces, con la arquitectura contemporánea, pero ¿Sí? aprovechando el callejero tradicional. Entonces, fue un extraño maridaje entre la historia y el mundo contemporáneo que no está del todo mal resuelto. Bueno, el maridaje entre lo que es lo moderno y lo viejo, eso lo tenemos en Madrid a través de lo que tú has denominado fachadismo. Y es, uno va por Madrid, especialmente la parte más antigua de la ciudad, y se encuentra fachadas perfectas del siglo XIX, del siglo XVIII, pero por dentro son edificios completamente nuevos. Es decir, eso, de hecho, cualquiera que pase una temporada larga en Madrid puede ver cómo rehacen un edificio. La fachada la conservan. Realmente desconozco cuáles serán las técnicas para que no se les caiga, pero no se les cae. Y detrás hacen un edificio que uno entra y se encuentra una distribución, bueno, lo que acaban de hacer en Canalejas, por ejemplo, que han mantenido todas las fachadas. Bien, en el fachadismo estaríamos hablando de falso histórico también. Pues para los acérrimos seguidores de Le Corbusier, que consideran que la arquitectura tiene que ser la hija de su tiempo, sí, porque estamos engañando al usuario, haciéndole creer que el edificio que se va a encontrar detrás de esa fachada es un edificio histórico. Pero ahí el problema de considerar que el fachadismo es un pecado capital es no entender las dos dimensiones espaciales distintas. Por un lado está la ciudad, y entonces en el espacio urbano te encuentras una homogeneidad al conservar las fachadas, y por otro lado está el espacio interior donde te ajustas al siglo XXI, que no tiene ningún problema. Hay un ejemplo de fachadismo histórico muy interesante de un grandísimo arquitecto y artista que es Miguel Ángel Buonarroti, cuando le piden que rehaga la Plaza del Capitolio, el Campidoglio, lo que estaba frente al Senado de la ciudad, pues él se encuentra que es una especie de triángulo donde en un lado está el Senado, digamos en la parte frontal. A un lado estamos viendo el Senado de frente, a la derecha quedaría el Palacio de los Conservadores, y entonces lo que Miguel Ángel dice es muy fácil. Yo replico la fachada del Palacio de los Conservadores de forma simétrica en el lado opuesto, el llamado Palacio Nuevo, y asunto resuelto. Y lo que Miguel Ángel planteó fue levantar única y exclusivamente una fachada. ¿Con eso qué consigo? Una plaza muy agradable. Y la gente que va a estar en la plaza se encuentra en una plaza armónica, y esa plaza armónica, como gran balcón sobre Roma, es muy atractivo. Entonces, Miguel Ángel es un fachadista en una de las intervenciones urbanas más exquisitas ¿Es un que qué? se puede ver en Roma. ¿Un qué, Alberto? Un Un, fachadista. un fachadista. Pero hay otro muy bonito, que es el de Juan de Villanueva en el Escorial. Sí. Cuando los Borbones se acostumbran a ir al Escorial, hoy se puede visitar muy bien todas las estancias que aprovechaba Carlos IV y su esposa,
Pues bueno, la corte de los Borbones es mucho más amplia, más numerosa que la que tuvo Felipe II, y entonces hay que habilitar nuevos pabellones para toda esa camarilla que rodea al rey. Entonces, cuando uno visita el monasterio del Escorial, hay una serie de edificios que rodean el monasterio, es posible que podamos poner una imagen al respecto. Sí, Todos sí, esos sí, edificios, estáis viendo bueno, que son copias del mismo estilo. sí, sí, porque lo que hace Juan de Villanueva a finales del 18 es respetar la obra original de Juan de Herrera, que es el monasterio, y entonces la solución espacial exterior, los materiales, las volumetrías, los acabados, de nuevo tejados de pizarra, son heredados de Juan de Herrera. Los Sí. interiores son del siglo XVIII. Entonces, cuando uno entra al interior de esos pabellones, sabe que ya no está en el siglo XVI, que está en el XVIII. Juan de Villanueva sería otro fachadista, como Miguel Ángel. Entonces, si a un arquitecto del siglo XXI le llaman fachadista, que no se preocupe, le están equiparando con tipos de la talla de Miguel Ángel o de Juan de Villanueva. Bueno, en el Escorial el teatro es del siglo XVIII. Lo inauguró o se hizo en tiempos de Carlos III. O sea, lo pone bien claro, además. Ajá. Y ya por último, hay un caso que yo no sé si es falso histórico, pero sí, desde luego, es auténtica aberración, que es la Catedral de la Almudena de Madrid. Y es la que más conozco porque la tengo a la de casa, claro. Pero vamos, que hay unas cuantas por el mundo que son así. En este caso lo que tenemos es una sucesión de falsos históricos uno encima del otro. Una cripta románica o neorrománica, el interior es neogótico, el exterior es no neoclásico, sino neoclásico. Tiene chapiteles así herrerianos en las torres. Bien, ¿cómo se llegó? La cúpula le debe mucho bueno, bebe de la de Brunelleschi en Florencia. ¿Cómo se llegó a semejante falso histórico? Yo creo que es el homenaje, es una tarta de boda del falso histórico. ¿Cómo se llegó a eso, Alberto? Bueno, la cúpula le debe más al Escorial que a Brunelleschi. El arquitecto que termina la catedral, Fernando Chueca, un tipo fantástico, maravilloso. Yo le conocí siendo adolescente, me convertí en su lazarillo durante una temporada. Y bueno, él se encuentra con un edificio que ya se ha puesto en marcha en el siglo XIX, que se ha puesto en marcha en un momento en el que los historicismos es lo habitual, y le toca rematarlo. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo lo remata? Pues lo remata, tengo un edificio historicista, pues busco más historicismos y termino de cerrarlo. Por eso, esa deuda que él contrae con el Escorial, que era un edificio que le entusiasmaba, ¿qué va a hacer si no? ¿Qué quieres que hubiera puesto? ¿Una cúpula de cristal? No, no, yo no digo nada, yo no digo nada. Es lo que hay, Entonces, lo llevo viendo toda la eso es. vida, pero vamos, que me parece que es, a poco que uno sepa algo de historia del arte, pues va viendo los falsos históricos que se superpusieron. Y hay luego un falso, Pero espérate, porque Fernando Chueca siempre decía, es cierto que no es la más linda de las catedrales de España, pero es la única que fue consagrada por un papa. Eso es El resto no cierto. tuvieron, el Eso resto es no tuvieron verdad. esa ventaja. Eso es verdad. Desde el punto de vista religioso está mejor, es la primera. Pero delante de la catedral, en los últimos años han construido una especie de ambulatorio de la seguridad social que se da al Museo de las Colecciones Reales. Un museo que va a ser extraordinario desde el punto de vista del contenido, porque claro, las colecciones reales son muy ricas, pero claro, desde el punto de vista del continente, lo he discutido con mi amigo Javier Rubio de Academia Play, que es arquitecto, por cierto, y además, como aquello que decía, ¿no? Arquitecto hijo de arquitectos, es decir, que la cosa le viene de familia y él es un gran defensor de ese edificio que de falso histórico no tiene nada, todo lo contrario, pero que no sé, me parece un poco para el lugar donde está y lo has visto, supongo, ¿no? No por dentro, Sí, sí, evidentemente, pero sí, desde no, fuera. no, pero incluso lo he visto por dentro porque obra de Tuñón y Mansilla, su aparejador es Santiago Hernán, que ya es arquitecto y que ya forma parte del grupo de arquitectos que termina el edificio. Y Santiago Hernán, a pesar de ser un hombre veterano y de una calidad profesional notable, fue alumno mío. Entonces, gracias a él, logré ver obras muy curiosas, la ampliación del Museo del Prado antes de la inauguración, o de las colecciones reales. Entonces, bueno, entiendo el concepto que Tuñón y Mansilla manejaban en el caso de las colecciones reales. La idea, bueno, los materiales tenían que ser los propios de la catedral y del palacio, tenía que marcarse la modernidad de forma no especialmente abusiva, excepto que, claro, dado el perfil en el que se encuentra y la dimensión que ha alcanzado el edificio, pues se ve. Entonces no es un edificio discreto, pero es que los arquitectos se caracterizan por no querer ser discretos. De nuevo,
Juan de Villanueva en el Escorial fue discreto porque todavía no había aparecido Le Corbusier. Después de Le Corbusier, los arquitectos son terriblemente indiscretos. Tratan de que lo suyo se vea. Y aunque luego nos estemos Sí, sí, acordando de sus padres hasta el día del sí. juicio final y durante varias generaciones. Y aunque luego te hagan la trampa, ya digo, yo a Santiago le respeto y lo valoro muchísimo. Posiblemente buena parte de lo que yo sé de arquitectura lo he aprendido con él, pero cuando me dice que ellos tratan de camuflar el museo en el perfil del palacio y de la catedral, pues el camuflaje le quedó un poco grande. Bueno, pues con esto llevamos ya casi una hora, más de 50 minutos de programa. Ha sido un gusto estar con todos vosotros. En fin, bueno, estamos ahora mismo aquí en diferido, pero estamos con vosotros en directo en el chat este. Esto de los falsos directos es un gran invento porque permite que grabemos el programa con tranquilidad a otra hora, a la hora que podemos, evidentemente, y que luego podamos asistir al estreno. Esto es una cosa que descubrí hace un par de semanas en YouTube y dije, bueno, es maravilloso porque además puedo estar yo con todos vosotros ahí chateando tan a gusto. Así que bien, esto como veo que gustó, la última vez gustó bastante, tuvo suficientes visitas el vídeo y quitando el problema ese que tuvimos con el audio de Alberto, el resto la verdad es que fue bien. Este tema me da la impresión, ¿tú no crees, Alberto, que va a dar pie a mucha discusión porque en arquitectura ya sabes que todo el mundo opina? Espero que dé pie a la discusión. O sea, todos vivimos en espacios arquitectónicos, es inevitable. Es decir, lo que he dicho de Le Corbusier creo que me va a costar unos insultos de grueso calibre, eso estoy convencido, especialmente por los estudiantes de arquitectura y los arquitectos ya colegiados. Y desde luego el que sea arquitecto colegiado y ose meterse con Le Corbusier, pues ya sabe lo que le espera. Yo, como ni soy arquitecto ni estoy colegiado ni nada por el estilo, puedo decirlo con toda la tranquilidad. Os pondría de nuevo el convento de la Tourette, pero es que no lo voy a hacer porque tengo respeto por vuestros propios ojos. Muy bien, pues con esto, querido Alberto Garín, podemos dar por concluida este capítulo dedicado a los falsos históricos y la arquitectura. Ojo, un capítulo pedido por vosotros, por uno de vosotros, por uno de los escuchas de la Contra, que hace tiempo pues me lo dejó como mensaje, le contesté, etcétera, y le dije que Alberto ya le respondería. Pues le hemos respondido con un programa de casi una hora. Pues nada, Alberto Garín, pues eso, que ya está, que ya hemos terminado. Muy bien, pues muchas Es gracias. que fácil. Muchas gracias por invitarme y en cualquier caso, algún día tú y yo iremos juntos a ver Ronchamp de Le Corbusier y sé que ese día empezarás a mirar con más cariño la obra de Le No, Corbusier. casi mejor vamos juntos a ver el convento de la Tourette. También. Pero equipados con material explosivo o algo. Aunque sea, no sé, con unos botes de pintura, no, que entonces tendrían los frailes que quitar en la pintura y ellos no tienen la culpa de nada, ¿no? Pero vamos, que dejando las bromas al margen, sí, a mí no me importaría. Hacer viajes arquitectónicos con Alberto es un auténtico placer porque sabe mucho de esto. A mí la arquitectura me gusta, pero claro, no tanto. Y además no tengo exactamente los mismos gustos arquitectónicos que Alberto. Pero bueno, pues eso, lo dicho. Queridos amigos, despídete de la audiencia, Alberto. Pues una vez más, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por permitirme compartir lo que puedo saber de historia con los escuchas. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, damos ya por concluida la contrahistoria de hoy. Ha sido un gusto, como siempre. Bueno, esta contrahistoria en directo. Volveremos a hacer una contrahistoria juntos cuando el confinamiento nos lo permita. Esperemos que sea pronto, porque yo estoy de estar en casa ya hasta las narices, pero bueno, el hecho, vamos, que estoy a gusto en casa y haciendo el programa y todas estas cosas, pero me apetecería salir a darme una vuelta por ahí. En fin, pues eso mismo, que nos despedimos aquí y espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima contrahistoria en directo.